Hola amigos y amigas. Hoy vamos a intentar responder a una pregunta de toda la vida. ¿Es el ser humano egoísta? El orden capitalista en que vivimos, basado en la propiedad privada individual, responde sí a esta pregunta desde el día de su fundación. Desde los primeros pensadores de la economía política liberal hasta los filósofos del siglo XIX desencantados de la Ilustración, desde los liberales galardonados con el Nobel del siglo XX hasta los neopositivistas de los últimos 30 años, numerosos ideólogos han afirmado que el ser humano es egoísta en su esencia, que el egoísmo es la naturaleza humana misma, y sobre esa base han desarrollado sus teorías o sus proposiciones filosóficas. Desde el Homo economicus del liberalismo clásico hasta el superhombre de Nietzsche, que inspiró al fascismo nazi, y hasta los íconos de la cultura pop de hoy, el orden en que vivimos construyó a su propio individuo conforme a esta premisa. Tanto es así que, llegados a este punto, se ha empezado a afirmar que el egoísmo no es solo una característica del ser humano, sino de toda la vida, que los genes son egoístas, que las células son egoístas. Esto es, sin duda, un disparate. La palabra egoísmo no señala una situación neutra, sino una valoración moral. En este contexto, solo un sujeto, es decir, un actor que también podría comportarse de otro modo, que podría elegir hacerlo, puede ser egoísta o no serlo. Sobre las conductas absolutamente forzosas, no cabe hacer valoraciones morales. La tesis de la burguesía de que si el ser humano es egoísta en su esencia se plantea para invalidar de antemano toda la valoración moral sobre cualquier conducta interesada del ser humano. Porque una persona puede elegir ser egoísta o no serlo. Pero un patrón, para acumular capital y enriquecerse, está obligado a comportarse egoístamente, a competir con otros burgueses y perjudicarlos, y más importante aún, a explotar a los obreros que emplea siempre más, siempre con mayor intensidad. Un burgués solo puede no ser egoísta si renuncia a su condición de burgués. El egoísmo es inherente a su existencia de clase. Por eso Marx y Engels dijeron en el Manifiesto Comunista que la conversión de la burguesía en clase dominante había ahogado los valores morales del pasado en las aguas heladas del cálculo egoísta. Por consiguiente, la burguesía, por un lado, porque ella misma no puede actuar de otra manera, y por otro, porque no puede decir el egoísmo es mi privilegio, ni convertirlo en una norma social abierta sin archivar por completo valores como la libertad individual y la igualdad, al menos ante la ley, que hicieron posible su propio ascenso, dice: todos son egoístas, todos somos egoístas, no podemos ser de otra manera. Intenta presentar sus propios intereses como si fueran los intereses de todos. El orden social en que vivimos construyó con esta premisa al individuo que le convenía, convirtió a ese ser humano ideal en una especie de ídolo y erigió a su alrededor un culto al individuo. Tanto es así que hoy, llegados a este punto, la proposición «el ser humano es egoísta» proporciona al orden de explotación capitalista un sustento mayor y más fundamental que cualquier otra proposición ideológica. Sin embargo, la historia de la humanidad, que supera los 2 millones de años y que aún seguimos descubriendo, nos muestra que el ser humano posee un potencial y una diversidad de experiencias demasiado grandes como para reducirse a una sola proposición. Más importante aún, en este largo viaje histórico, también el individuo humano, en casi cada encrucijada en la que convirtió su potencial en realidad mediante grandes saltos y grandes logros, lo hizo de una manera no individualista, sino colectiva. No por un interés puramente individual, ni mucho menos en perjuicio de otros individuos, sino en beneficio de todos. Por eso, la proposición de los liberales, que contrapone al individuo y a la sociedad como dos categorías enemigas, no supera la prueba de la historia. Por ejemplo, el lenguaje,
una de las características más fundamentales que hacen humano al ser humano. El lenguaje solo podía surgir en un marco social. Y la aparición del lenguaje significó, ya más allá de la mera comunicación mutua, una comprensión común del mundo para las personas que consensuaban el mismo conjunto de conceptos al definir los objetos, al transmitir las experiencias y al planificar el futuro. Una sistemática común de pensamiento, es decir, una cultura común que iba mucho más allá de la simple transmisión de conductas. Esta cultura común no consistía solamente en dar el mismo nombre a los mismos objetos. Gracias a ella, la división del trabajo podía volverse más compleja y detallada. Podían lograrse obras que una muchedumbre compuesta de individuos sin un plan común y sin coordinación entre sí jamás podría realizar. Con la revolución neolítica, es decir, cuando el ser humano comenzó a domesticar los seres vivos de la naturaleza que le eran útiles, en particular los cereales, esta capacidad dio lugar a un gran salto. Gracias a ello, con el tiempo, las comunidades humanas que obtuvieron sobre tierras fértiles la posibilidad de producir más de lo que necesitaban, fueron más allá de la mera supervivencia y crearon civilizaciones permanentes y sedentarias. Todas estas civilizaciones se basaban en que los alimentos básicos que satisfacían las necesidades de las personas pudieran acumularse en forma de reservas de cereales y de animales domésticos vivos. La desigualdad permanente de clase entre un ser humano y otro se hizo posible gracias a este enriquecimiento. Como resultado de la gran escisión producida cuando un determinado sector comenzó a apropiarse de la riqueza acumulada de la sociedad, en algunas sociedades humanas surgieron clases dominantes y clases oprimidas. Y en la historia de la humanidad se abrió un paréntesis que podemos llamar la era de las sociedades de clases. Estas estructuras sociales resultaban mucho más productivas que las igualitarias, pues los pocos dominantes que detentaban el poder empujaban al resto de la sociedad a un trabajo más intenso del que normalmente realizarían. ¿Y cómo dirigían ese trabajo desde arriba? Planificándolo. Por un lado se producían avances que hacían aún más productivo el trabajo humano, como extensos sistemas de riego, y por otro se construían murallas para proteger la riqueza acumulada en las primeras ciudades y suntuosos edificios monumentales para divinizar a los ricos. La sociedad capitalista en que vivimos es la última y la más desarrollada de estas sociedades de clases. Ya podemos producir alimentos suficientes para nutrir a miles de millones de personas. Pero a pesar de ello, cada día miles de personas, miles de niños pierden la vida por problemas de la salud derivados de la malnutrición. Disponemos de posibilidades de transporte de una velocidad nunca vista en la historia. Pero como intentamos usarlas bajo la forma de un vehículo para cada individuo, los coches pasan el 95% del tiempo aparcados y la mayor parte del tiempo restante atascados en el tráfico. Cada uno de nosotros posee terminales de mano con las que puede acceder al instante a todo el acervo de conocimiento de la humanidad. Pero usamos esas terminales para ver vídeos cortos que nos invitan a pensar, para envidiar las desvergüenzas de ricos que no han trabajado ni derramado una gota de sudor un solo día de su vida, o para exhibir de inmediato ante los demás los escasos momentos hermosos de nuestra vida y hacer que nos validen su belleza. La humanidad, presa del egoísmo interesado de la clase capitalista, muy lejos de las enormes posibilidades que le brinda la riqueza que posee, atraviesa un periodo de descomposición y de colapso tanto material como moral de un nivel que en la historia solo se ha visto en la última época de Roma o en la Francia de Luis XVI. Por otra parte, según los ideólogos burgueses, el mundo en que vivimos es el mejor de los mundos posibles, o algo muy cercano a ello. Estos ideólogos dedican todo su tiempo a sostener que los cambios radicales y revolucionarios necesariamente empeorarán la situación y afirman que no solo las posibles revoluciones del futuro, sino también los saltos históricos vividos en el pasado, como la Revolución Francesa o la Gran Revolución de Octubre, hicieron perder a la humanidad más de lo que le hicieron ganar. Según estos ideólogos, lo único que mueve al ser humano es el impulso del interés individual
y la única motivación de ese impulso es la búsqueda de la felicidad individual. Sin embargo, este pensamiento no logra explicar por qué, en el mejor de los mundos posibles, casi todo el mundo es infeliz, casi todo el tiempo. ¿Por qué la depresión, el trastorno de ansiedad y la sensación de agotamiento están tan extendidos? El capitalismo, que obliga a las personas a trabajar cada vez más, empuja al mismo tiempo a una parte cada vez mayor de ellas fuera del trabajo productivo. El capitalismo, que condiciona a las personas a consumir cada vez más, basa constantemente ese consumo en un mayor endeudamiento individual. En la vida urbana, donde todos se aíslan cada vez más, la vida personal del individuo pasa a definirse no por las relaciones que establece con otros individuos, sino por la relación que establece con las mercancías que consume. El orden propone más consumo como remedio para toda adversidad. Y de ese modo, mientras los individuos pobres perciben sus propias vidas como completamente carentes de valor, los individuos con relativa capacidad de consumo viven vidas cercadas por las mercancías aisladas del resto de la humanidad. El ser humano respira con el otro. Este aislamiento no es la autonomización de la personalidad del individuo, sino su abandono a una especie de muerte lenta. Hoy vivimos en un orden, y el orden nos educa conforme a su propia continuidad, moldea nuestra personalidad y nos condiciona. Si queremos librarnos de esto, primero debemos ver y aceptar la realidad de que no somos libres. No tomamos nuestras propias decisiones. Solo elegimos entre las mercancías colocadas en los estantes las que nos gustan, y entre las verdades que nos ponen delante, creemos en la que nos gusta, típicamente en la que menos incomoda nuestra conciencia o en la que más aplaca nuestros miedos. El individuo debe librarse de esto y tomar su propio destino en sus manos. Sin embargo, los problemas no provienen del individuo mismo, sino del orden social que lo crea. Por lo tanto, el individuo no puede librarse de esto por sí solo, sino únicamente sumándose a un proyecto de liberación social, a un gran levantamiento. Para ello, debe salir de la cámara de eco en la que el orden le ha encerrado, quitarse las anteojeras que el orden le ha puesto y cuestionar, al menos con atención, la afirmación de que el ser humano es egoísta, que el orden vocifera cada día desde las pantallas de televisión, desde los paneles publicitarios, desde las patrañas de autoayuda y desde los libros de antropología superventas, cuyo nivel científico no difiere en absoluto de esas patrañas. Hasta la próxima.